Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy nos toca repasar lo que es el tema de síndromes de tumores hipoficiarios. Como es de su conocimiento, estas patologías tienen una base etiológica común que vendrían a ser los adenomas, que pueden afectar a las distintas células productoras de hormonas, pero de entre las cuales vamos a repasar las más importantes, como ser la hiperprolactinemia, la acromegalia y el síndrome de Cushing. Para ir empezando el tema de la hiperprolactinemia, tenemos que indicar que este es el síndrome hipoficiario más común que hay dentro de todas estas patologías. Esta patología puede afectar tanto a varones como a mujeres. Se estima que puede afectar a 10 por cada 100.000 pacientes en relación a los varones y a 30 mujeres por cada 100.000 habitantes. Dentro de la etiología, como ya les había adelantado, la principal etiología son los adenomas hipoficiarios. De estas nosotros las podemos dividir en dos grupos, lo que vendrían a ser los microadenomas y los macroadenomas. Y como en la teórica anterior, el doctor les indicó que esta diferencia se hace mediante el tamaño del adenoma, que viene a ser de 10 milímetros o mayores a 1 centímetro. Entonces los microadenomas vienen a ser mucho más frecuentes en las mujeres, en una relación de 20 a 1 en relación a los varones, y los macroadenomas que tienen una relación similar, de 1 en 1. También hay que indicar que esta patología puede tener causas fisiológicas y dentro de estas causas fisiológicas vendría a ser lo que es el embarazo y la lactancia. Como ustedes pueden ver en el cuadro de la derecha, aquí nos indican las diferentes causas o etiologías de lo que vendría a ser las causas de la hiperprolactinemia. En primer lugar, podemos encontrar, como les dije anteriormente, a las causas fisiológicas, a una hipersecreción fisiológica, como ser el embarazo y la lactancia. También puede haber secundarios los tumores, como ser los craneofaringiomas, los meningiomas, el disgerminoma, que es una de las que son los tumores más frecuentes que nos pueden ocasionar la hiperprolactinemia. También tenemos otras causas que nos pueden producir esta secreción de la prolactina, como ser trastornos sistémicos o enfermedades, como ser una insuficiencia renal crónica, patologías de la tiroides, como ser el hipotiroidismo, alteraciones o patologías a nivel del hígado, como ser la cirrosis hepática. También podemos tener hiperprolactinemias secundarias a la acción de fármacos. Dentro de estos tenemos a los antagonistas del receptor de la dopamina, y dentro de este grupo de medicamentos o de fármacos podemos identificar a uno que es de uso común, como ser la metoclopramida, que nos puede producir en algunos pacientes una hiperprolactinemia. También tenemos a los inhibidores de la síntesis de la dopamina, como la farmetildopa, que es un medicamento que se utiliza mucho en la especialidad de ginecología. También tenemos a los antagonistas H2. Dentro de este grupo de estos antagonistas tenemos a un medicamento que también es de uso diario, especialmente en problemas gastroenterológicos, como es la ranitidina. Y así como ustedes pueden ir viendo en esta tabla, pues tenemos varios medicamentos que algunos son de uso diario que nos pueden causar este cuadro de la hiperprolactinemia. Dentro de la clínica hay ciertos signos y síntomas que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico, especialmente la clínica a nivel de las mujeres. Los tres síntomas característicos vienen a ser lo que es la menorrea, la galactorrea y la infertilidad. También podemos indicar si este cuadro o esta patología se presenta en adolescentes o en niñas que aún todavía no han presentado la menarquia. Esta patología se puede presentar como una amenorrea primaria. Aparte de todos estos síntomas que pueden presentar las mujeres que presentan esta patología,
También hay otros síntomas que pueden venir asociados, como haber la disminución de la libido, puede haber un cierto aumento de peso, puede haber una presencia del hirsutismo. Estos síntomas pueden ir modificándose. En los varones hay una diferencia en la presentación de lo que es la hiperprolactinemia, que se puede presentar igual con una disminución de la libido, puede haber infertilidad, puede haber pérdida de la visión, esto especialmente si el adenoma está oprimiendo lo que vendría a ser el quiasma óptico. También puede haber hipogonadismo, osteopenia, disminución de la masa muscular. Entonces, como ustedes pueden ver, hay ciertos síntomas que son muy característicos tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino. ¿Cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico de esta patología? Primeramente, lo que tenemos que hacer dentro de los estudios de laboratorio es pedir lo que es la prolactina basal. ¿Cuál es el valor normal de la prolactina basal? Esto tiene que ser un valor menor a los 20 microgramos por litro. Ya teniendo concentraciones elevadas por el corte o el valor que se indica que pueden ser mayores a los 200 microgramos por litro, entonces con este valor nosotros podemos hacer el diagnóstico de que este paciente presenta lo que es la hiperprolactinemia. En algunos textos pueden leer que existe otro rango, que puede ser mayor a los 250 microgramos por litro, que puede ser muy indicativo de que este paciente puede presentar lo que son los macroadenomas, o valores menores a 100 microgramos por litro, que nos pueden indicar la presencia de microadenomas. Otros estudios que nos pueden ayudar para hacer el diagnóstico de estos adenomas hipoficiarios, en este caso de un hiperprolactinoma. También tenemos los estudios de imagen, en este caso la resonancia magnética, el cual es el estudio principal que nosotros podemos realizar para la identificación de este tipo de adenomas. Como ustedes pueden ver en la imagen, este paciente presenta un macroadenoma hipoficiario que está afectando estructuras adyacentes, incluyendo lo que es el quiasma óptico. Entonces, la resonancia magnética es el estudio imagenológico de primera línea para realizar el diagnóstico de estas patologías. Dentro del tratamiento de la hiperprolactinemia, tenemos en primer lugar o como primer escalón de tratamiento al tratamiento farmacológico. Dentro de estos medicamentos se utilizan principalmente a lo que son los agonistas de la dopamina. Esto debido a que van a llegar a suprimir tanto la síntesis como la secreción de la prolactina y además que nos ayudan a suprimir la proliferación de las células lactotropas. Entonces, el medicamento de primera línea dentro de los agonistas de la dopamina vamos a tener a la cabergolida. ¿Cuál va a ser la dosis? La dosis que se utiliza va a ser de 0.5 a 1 miligramo 2 veces por semana. Ya iniciando solamente con una dosis, la cabergolida puede suprimir eficazmente lo que vendría a ser la síntesis o la secreción de la prolactina por el lapso de unos 14 días con la primera toma del medicamento. Entonces es un medicamento que nos ayuda a controlar lo que vendrían a ser los niveles de la prolactina. Además que la cabergolina nos ayuda a disminuir el tamaño, especialmente de los macroprolactinomas, que nos puede ayudar en un 70% a disminuir el tamaño de estos adenomas. Como segunda opción tenemos a lo que es la bromocriptina. Es otro agonista de la dopamina. ¿Cuál va a ser su dosis inicial? Podemos dar de 0.625 miligramos hasta 1.25 miligramos una vez al día. Especialmente esto se da en horas de la noche, antes de acostarse, esto para disminuir los efectos adversos que nos puede producir este medicamento. Y progresivamente podemos ir incrementando la dosis hasta llegar a una dosis de 7.5 miligramos
al día. Esto para evitar también efectos adversos podemos dividirlo en 3 dosis o 3 dosis de 2,5 miligramos al día, siempre tratando de administrar después de las comidas. Dentro de los efectos adversos que nos pueden dar estos medicamentos están el estreñimiento, pueden producirnos congestión nasal, pueden producir náuseas, vómitos, puede producir gerostomía. Hay pacientes en los cuales se puede presentar lo que es el insomnio, vértigo, esto secundario a una hipotensión postural. También pueden haber efectos ocasionales, especialmente a nivel del laboratorio, donde se puede encontrar lo que es la leucopenia con trombocitopenia. Puede haber alteraciones o presentar patologías asociadas como será una fibrosis pleural, puede presentar arritmias cardíacas o cuadros de hepatitis secundaria al consumo de estos medicamentos. Entonces, dentro de lo que es la hiperprolactinemia, el primer esquema de tratamiento siempre va a ser el farmacológico. En caso de que los pacientes no reviertan o no disminuyan los niveles de prolactina o los pacientes no cuenten con el efecto adecuado para disminuir los signos y los síntomas de esta patología, entonces el segundo escalón dentro del tratamiento vendría a ser lo que es la cirugía. Entonces la cirugía se hace ya sea por resistencia o intolerancia a los medicamentos o porque el adenoma que se presenta puede ser un macroadenoma invasor que está invadiendo a estructuras adyacentes a lo que vendría a ser la silla turca. Y en caso de que este paciente, a pesar de que haya recibido un tratamiento farmacológico, haya sido intervenido quirúrgicamente, aún no se lleguen a nivelar o controlar los niveles de prolactina, entonces tenemos como último escalón de tratamiento lo que vendría a ser la radioterapia. Entonces la radioterapia está indicada especialmente para los prolactinomas que son de muy alta malignidad. Entonces en este tipo de pacientes se tiene que hacer este último tratamiento. Ya pasando a la siguiente patología que vamos a revisar vendría a ser lo que es la acromegalia. La etiología de lo que es la acromegalia viene a ser el secundario a los adenomas de las células somatotropas. También hay otros tipos de tumores que nos pueden dar producción de lo que vendría a ser la hormona del crecimiento, como ser los tumores mamosomatotropos o adenomas de células madres acidofílicas. Estas se van a caracterizar porque van a tener tanto una secreción de lo que vendría a ser la hormona de crecimiento como secreción de la prolactina. Otras etiologías que nos pueden dar la secreción de la hormona de crecimiento son a nivel ectópico, especialmente tumores. Podemos ser tumores a nivel del páncreas, tumores a nivel de los ovarios, tumores a nivel pulmonar o a nivel del sistema hematopoyético. Dentro de estos vendría a ser en ciertos casos de linfoma, que nos pueden dar producción de hormona del crecimiento. Y en raras ocasiones podemos encontrar nosotros acromegalia, pero secundaria a la producción de la hormona liberadora de hormona del crecimiento. Entonces, este tipo de acromegalia secundaria a esta hormona puede deberse a tumores carcinoides que se pueden encontrar a nivel del tórax o del abdomen. Entonces, como ustedes pueden ver también en el cuadro de la derecha, ahí se describe y se enlista todas las etiologías que nos pueden dar producción de hormona del crecimiento, ya sea a nivel de la hipófisis o a nivel extrahipofisiario. Dentro de la clínica que pueden presentar este tipo de pacientes, esta se caracteriza por ser gradual, de evolución lenta. Entonces, el diagnóstico clínico que nosotros podríamos realizar en este tipo de pacientes puede hasta tardar en 10 años en aparecer o más tiempo en manifestarse.
¿Y cómo se manifiesta esta patología? Se va a caracterizar especialmente por la proliferación excesiva de los huesos en zonas distales. En otras palabras, va a haber crecimiento de lo que vendría a ser las manos, crecimiento a nivel de los pies. Además que también va a haber un aumento de volumen o un abombamiento a nivel de la región frontal, asociado a un agrandamiento de la mandíbula, lo que nos podría dar lo que es el prognatismo. También podemos encontrar otros síntomas que se pueden encontrar en este tipo de pacientes, como ser la hiperhidrosis, la voz ronca, pueden tener debilidad, pueden tener fatiga. Otros signos asociados a estos pueden ser la presencia de la acanthosis pigmentaria o acanthosis nígricans, como algunos lo conocen, la presencia de los fibromas. También este exceso de producción de hormona de crecimiento no solo va a afectar a los huesos, a la proliferación de los huesos, también puede afectar a la presencia de los órganos. Entonces, estos tipos de pacientes pueden presentar lo que son las visceromegalias. Puede haber un agrandamiento del corazón, lo que viene a ser la cardiomegalia, pueden presentar hepatomegalia, también pueden presentar lo que es la macroglosia. Otras complicaciones que se pueden presentar en el transcurso de esta enfermedad pueden ser patologías a nivel del corazón, como presentar una miocardiopatía, que puede estar asociada a arritmias cardíacas. También puede haber hipertrofia de lo que vendría a ser el ventrículo izquierdo, con una disminución de la función diastólica. En un porcentaje de pacientes que presentan esta patología puede haber la aparición de lo que vendría a ser la diabetes mellitus o la presencia de pólipos de colon que pueden llegar a desarrollar lo que vendría a ser el cáncer de colon, igual en un cierto porcentaje de los pacientes, aproximadamente en un 33% de este tipo de pacientes pueden presentarse estas dos patologías. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, esta es la característica clínica de los pacientes que presentan acromegalia. Entonces he hecho una comparación de dos hermanos, de dos gemelos idénticos, donde en uno se puede ver lo que es se evidencia lo que es una talla mayor en relación al otro hermano, se puede ver lo que es el crecimiento mandibular, se puede ver lo que es el crecimiento a nivel de las extremidades, el crecimiento a nivel de de las manos y pies. Entonces, estas son las características clínicas que se pueden ir desarrollando en este tipo de pacientes. Dentro de lo que vendría a ser el laboratorio, entonces, para hacer el diagnóstico de esta patología, nosotros utilizamos lo que es, o cuantificamos lo que es el nivel del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, lo que es el IGF-1. Entonces, este valor es mucho más práctico de realizar en el diagnóstico de lo que vendría a ser la acromegalia, debido a que sus valores son más estandarizados o más estables, si se podría decir, a comparación de lo que vendría a ser la hormona de crecimiento, que a veces presentan periodos de pulsatibilidad, entonces no se puede realizar una buena determinación del nivel de la hormona de crecimiento. Entonces, estos niveles que nosotros utilizamos del factor de crecimiento similar a la insulina son muy variables, dependen mucho de la edad, pero en personas adultas se estima un rango de normalidad que vendría a ser entre 122 a los 400 nanogramos por ml. Entonces, valores superiores a este rango, entonces podrían ser indicativos de que el paciente está presentando niveles elevados de hormona del crecimiento y por ende presenta lo que es la acromegalia. También podemos realizar otro tipo de estudios o pruebas, como ser la supresión de la hormona del crecimiento con una carga de glucosa. Esta se debe realizar con 75 gramos de glucosa oral y se tiene que hacer la medición entre la primera y la segunda hora
de los hormonas de crecimiento y esta debe ser o debe tener un valor menor a los 0.4 microgramos por litro. Pero esto es muy variable debido a que tenemos que contar con una hormona de crecimiento basal, un valor basal de la hormona de crecimiento para poder realizar esta, esta interpretación con esta supresión de la glucosa oral. Pero como les dije previamente, el laboratorio de elección siempre va a ser la cuantificación de los valores del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Entonces, con este laboratorio nosotros podemos realizar lo que vendría a ser el diagnóstico de la acromegalia. Ya pasando al tratamiento, el tratamiento de elección en este tipo de pacientes viene a ser lo que es el tratamiento quirúrgico, realizando una ablación quirúrgica que nos puede dar un 70% de remisión con los microadenomas y en menor porcentaje, menor del 50% con los macroadenomas de esta patología. Si posterior al tratamiento quirúrgico de esta patología aún el paciente persiste con niveles elevados de hormona del crecimiento o aún persisten los signos de la acromegalia, entonces se pasa al segundo escalón que vendría a ser la realización de la radioterapia o la aplicación de radiación. Pero dentro de la complicación más frecuente que nosotros podemos encontrar al aplicar este tipo de tratamiento es la presencia de un hipopituitarismo tardío. Entonces, posterior a la radiación, 1 o 2 años posteriores, el paciente puede empezar a desarrollar lo que es un hipopituitarismo. Y como tercera línea de tratamiento, si es que el paciente, a pesar de haber recibido un tratamiento quirúrgico y no ser candidato a utilizar lo que es la radioterapia, entonces nosotros podemos realizar el tratamiento farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico, nosotros utilizamos lo que son los análogos de la somatostatina. Dentro de estos medicamentos tenemos al octreótido o octreotide. La dosis que se utiliza son los 50 microgramos 3 veces al día hasta una dosis que llegue a los 1500 microgramos día. Está dividida en 3 dosis y la administración es por vía subcutánea. Entonces, este medicamento se tiene que administrar diariamente por vía subcutánea. Entonces, debido a este inconveniente, se han logrado formular otros tipos de medicamento, claro, con la misma base, como ser el trotidelar o el lanreotide, que son de aplicación mensual, o como en el texto de Harrison indica que tienen una duración entre 4 a 6 semanas, pero lo vamos a poner con una administración mensual. Entonces, el octrotidelar podemos administrar una dosis de 30 miligramos por vía intramuscular, o el landreotide, que podemos dar una dosis de 60 miligramos, pero por vía subcutánea. Entonces, estos dos últimos medicamentos se administran mensualmente. Dentro de los efectos adversos de estos medicamentos, pero estos efectos se van a presentar van a tener una corta duración, aproximadamente entre 1 a 2 semanas, y posteriormente van a ir desapareciendo progresivamente. Vienen a ser principalmente los efectos gastrointestinales. El paciente pueden presentar lo que son las náuseas, pueden presentar malestares abdominales, también puede haber una mala absorción, una absorción deficiente de las grasas, donde el paciente puede presentar diarrea, puede presentar flatulencia. También puede haber la producción de cálculos asintomáticos de colesterol. En un cierto porcentaje de los pacientes puede haber una intolerancia leve a la glucosa, otros pacientes pueden desarrollar una bradicardia asintomática y en un mínimo porcentaje de los pacientes puede haber la presencia de una hipotiroxinemia secundaria al uso de estos análogos de la somatostatina. Pero por lo demás son medicamentos que llegan a controlar muy bien los niveles de lo que vendría a ser la hormona del crecimiento. Otros medicamentos que nosotros también podemos utilizar
En esta patología vendría a ser los antagonistas del receptor de la hormona del crecimiento. Dentro de este grupo de medicamentos, como principales referencias tenemos al pegvisomant, que se tiene que administrar a una dosis diaria de 10 a 20 miligramos por vía subcutánea. Pero dentro de los efectos secundarios que nos puede presentar este medicamento, vendría a ser que puede haber un aumento transitorio de lo que son las transaminasas, puede haber lipodistrofia en el al nivel de la inyección y asociado a un dolor también en el sitio de la inyección. Por lo demás, es un medicamento muy efectivo a comparación de los otros medicamentos que nos pueden llegar a controlar los niveles de la hormona del crecimiento. Pero una gran limitante vendría a ser el factor económico. También tenemos otros medicamentos que también podemos utilizar en este tipo de pacientes, como ser los agonistas de la dopamina. También podemos utilizar como ser la bromocriptina a dosis mayores o iguales a los 20 miligramos al día, o la cabergolina a dosis de 0.5 miligramos al día. Pero estos no van a ser tan efectivos en controlar lo que vendría a ser la secreción de la hormona del crecimiento. Entonces van a llegar a suprimir de forma moderada en relación a los otros medicamentos que se pueden utilizar en esta patología. ¿Y cuál vendría a ser otra dificultad para administrar estos medicamentos? Es que van a necesitar dosis mucho más elevadas que las dosis usuales que se utilizan para la hiperprolactinemia. Entonces, esta también es una gran limitante para poder utilizar estos agonistas de la dopamina. Y por último, vamos a repasar lo que vendría a ser el síndrome de Cushing, que en algunos textos se lo cataloga como la enfermedad de Cushing. Esta se va a deber a la presencia de los microadenomas. Como venimos repasando, entonces la etiología base de estas tres patologías siempre va a ser la presencia de los adenomas. Pero en el síndrome de Cushing vendría a ser la presencia mayormente de microadenomas. También podemos tener otras etiologías, como ser un adenoma hipoficiario corticotrópico, un tumor ectópico productor de ACTH o un tumor ectópico productor de CRH. Entonces, estas son las etiologías más comunes de lo que vendría a ser el síndrome de Cushing. Y dentro de la prevalencia es más frecuente, de 5 a 10 veces más frecuente en el sexo femenino. Entonces, ¿cuáles son los síntomas o signos que nos pueden presentar? Es igual al síndrome de Cushing. Esta enfermedad de Cushing se va a caracterizar por la misma clínica que nos pueden presentar pacientes que tienen alteración a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces son pacientes obesos, tienen una piel delgada, frágil, presentan la característica facies en luna llena, pueden presentar a nivel abdominal las estrías violáceas, presentan hirsutismo, trastornos menstruales, pueden presentar alteraciones a nivel de la tolerancia de la glucosa, hay impotencia funcional, hay obesidad troncal, hipotrofia a nivel de miembros superiores e inferiores, también puede aparecer lo que es el acné. Entonces, esa es la característica de todo paciente que presenta lo que es el hipercortisolismo. Laboratorialmente, este tipo de pacientes se caracterizan también por la presencia de leucocitosis, pero asociado a una linfopenia y a una eosinopenia. En pacientes que nos pueden presentar o que la etiología sea más la presencia o la secreción de una ACTH ectópica, este tipo de pacientes se caracterizan clínicamente porque son más propensos a presentar cuadros de hipertensión arterial. Laboratorialmente presentan una alcalosis hipopotasémica, predisponen más a presentar lo que es la intolerancia a la glucosa y a la presencia de edemas. Y una característica clínica de estos pacientes es
que presentan concentraciones menores a los 3.3 mil equivalentes de potasio. Entonces, en pacientes que presentan clínica de un hipercortisolismo y presentan concentraciones bajas de potasio, cuadros de hipertensión arterial, entonces estos son datos indicativos que estos pacientes presentan una secreción ectópica de ACTH. Entonces, dentro del diagnóstico, o cómo nosotros podemos hacer el diagnóstico diferencial entre un tumor hipoficiario o un microadenoma, productor de ACTH o secretor de ACTH, versus una patología o una secreción ectópica de ACTH. Entonces, en este cuadro nos va orientando a las causas como ser. Si es un tumor hipoficiario, entonces la causa etiológica vendría a ser siempre un adenoma. Si fuera una secreción ectópica, entonces las primeras patologías que nosotros tenemos que presentar es en tumores, un tumor carcinoide a nivel bronquial o abdominal, o presentar el cáncer de células pequeñas de pulmón. O también podemos sospechar de la presencia de los timomas. Entonces, dentro del sexo, el tumor hipoficiario, los adenomas, es mucho más frecuente en el sexo femenino, y en pacientes que presentan la secreción ectópica de ACTH es más frecuente en el sexo masculino. El cuadro clínico es de inicio lento en los tumores hipoficiarios y de un inicio mucho más rápido en los pacientes que presentan la secreción ectópica. El potasio sérico, como les decía, que es un indicativo laboratorial en una concentración menor a los 3.3 mil equivalentes litro, en los pacientes que presentan el tumor hipoficiario se presenta en menos del 10% de los pacientes. En cambio, esta característica laboratorial es mucho más frecuente en los pacientes que presentan una secreción ectópica, que se puede presentar hasta en un 75% de los pacientes. También tenemos que indicar que para hacer el diagnóstico se puede solicitar lo que es el cortisol libre en orina de 24 horas, donde en ambas patologías siempre se va a presentar en rangos elevados. También tenemos que tomar en cuenta los niveles basales de la ACTH, que en ambas patologías siempre están en un valor elevado. Y también podemos hacer otras pruebas, como ser la supresión con dexametasona, ver valores de lo que es el cortisol urinario libre. Entonces, estas vendrían a ser las características de diferencia entre un tumor a nivel de la hipófisis versus un tumor con secreción ectópica de ACTH. El tratamiento, al igual que la acromegalia, el primer tratamiento que se tiene que realizar o la primera elección siempre viene a ser tratamiento quirúrgico. Realizar una resección transesfenoidal selectiva para tratar de hacer la remoción de los adenomas. Entonces, una remisión se puede conseguir con este tratamiento en un 80% de los microadenomas y solamente en un 50% de los macroadenomas. Posteriormente, si es que el paciente aún persiste con esta patología, entonces se tendría que hacer el tratamiento mediante radiación. Estos en los casos que el tratamiento quirúrgico no haya tenido resultado. En pacientes en los cuales no se puede realizar este tratamiento de la radiación hipoficiaria y que se hayan realizado el tratamiento quirúrgico, podemos hacer también el tratamiento farmacológico. En este caso también se puede utilizar lo que son los análogos de la somatostatina, pero en este caso utilizamos la pasireotida, que es un medicamento que se da en una dosis de 600 a 900 microgramos al día, igual por vía subcutánea. Y dentro de los efectos adversos que pueden presentar este tipo de pacientes son la presencia de hiperglucemia o tal vez el desarrollo de la diabetes, que se pueden presentar en un 70% de los pacientes. Otros efectos adversos que se pueden encontrar son especialmente los a nivel abdominal, pueden presentar cuadros de diarrea y cuadros de náuseas. Otro medicamento que nosotros podemos utilizar para el control de lo que vendría a ser esta patología
es el ketoconazol, que es uno de los únicos antimicóticos que nosotros podemos utilizar para el tratamiento de esta patología. Entonces, el ketoconazol se tiene que dar en dosis de 600 hasta 1200 miligramos al día. Y dentro de los efectos adversos que se pueden presentar, especialmente es a nivel hepático, con aumento de las transaminasas. También pueden producir cuadros de ginecomastia, pueden producir una impotencia funcional o la presencia de edemas. Pero por lo demás, el ketoconazol, vuelvo a repetir, es uno de los únicos antimicóticos que nosotros podemos utilizar para el tratamiento de esta patología. Otros medicamentos que nosotros podemos utilizar viene a ser lo que es la mifepristona, que es un antagonista del receptor glucocorticoide. Este nos va a bloquear la acción del cortisol, especialmente a nivel periférico, y la dosis que se puede utilizar es de 300 a 1200 miligramos al día. También tenemos otros tipos de medicamentos que nos van a llegar a inhibir lo que es la actividad de la 11-beta hidroxilasa, como es la metilapona, que se da una dosis de 2 a 4 miligramos al día, el mitotano, que se puede dar a dosis de 3 a 6 miligramos al día. También hay otros medicamentos que igual van a llegar a inhibir lo que es la 11-beta hidroxilasa, como la aminoglutetimida, que se da 200 miligramos 3 veces al día, el trilostano, que es de 200 a 1000 miligramos al día, la ciproheptadina, que se puede dar de 24 miligramos al día, y por último tenemos al etomidato, que se da a dosis según kilogramo peso, de 0.3 miligramos kilogramo hora, pero este se administra por vía endovenosa. Entonces, como ustedes ven, hay una gran variedad de medicamentos que nosotros podemos utilizar para el tratamiento de esta patología. Entonces, hasta aquí terminamos este tema de los síndromes y adenomas hipoficiarios. Espero que se haya entendido esta explicación y con esto terminamos. Muchas gracias.